Tanto mi padre como la hija de su amante fueron secuestrados simultáneamente. Los secuestradores le informaron a mi papá que tenía que elegir uno para salvarlo. Él no me seleccionó y como resultado me arrojaron desde el piso 19. En esos últimos momentos, lo último que vi fue a mi madre. Poco después, tanto mi madre como mi padre murieron. Mi padre, que siempre había sido distante y poco emotivo, cayó en la locura. Durante mi secuestro, otra chica de mi edad estaba presente en la azotea conmigo. La reconocí por una foto en el teléfono de mi mamá ese día. Mi mamá había estado llorando mientras lo sostenía. Stacy le explicó a mi madre que la niña se llamaba Natalie, la hija de la amante de mi padre. Me escondí detrás de la puerta con mi osito de peluche, sin entender lo que quería decir una amante. Solo escuché los sollozos de mi mamá. Más tarde, ver a Natalie con un vestido de princesa despertó algo de resentimiento en mí. Instintivamente sentí que la tristeza de mi madre estaba de alguna manera conectada con ella. A partir de ese día, mi papá nunca regresó. Incluso en mi quinto cumpleaños, él estuvo ausente. Mi mamá le hizo innumerables llamadas, pero él respondió con frialdad, diciendo: Natalie está enferma. Natalie, deja de causar problemas. Me distancié de Natalie, sintiendo una brecha cada vez mayor. Durante el secuestro, pude escuchar la voz de pánico de mi papá en el teléfono, suplicando: «Voy ahora mismo, no le hagas daño», grité. «Papá, no lo hagas». Pero Natalie se apresuró, me empujó al suelo y gritó: «Ese es mi papá». Me quedé perpleja cuando la voz reconfortante de mi padre llegó a través del teléfono, diciéndome que me portara bien y que no tuviera miedo. Mi papá llegó con la mamá de Natalie, a quien ya había visto en el hospital antes. Cuando la madre de Natalie lo vio, inmediatamente se desplomó y lloró. Mi mamá también llegó, pero sus tacones altos ya no estaban. Sus pies estaban rasguñados y su cabello negro estaba despeinado. Los secuestradores le dijeron a mi papá que solo podía salvar a uno. La madre de Natalie agarró rápidamente los pantalones de su traje, pero él no la miró. En cambio, recurrió a mi madre, quien me consoló con lágrimas corriendo por su rostro. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, su frágil cuerpo temblando, su rostro empapado de lágrimas, con un aspecto tan delicado que podía romperse con solo un toque. «Papá, Abby es tu hija», suplicó mi mamá, pero pude ver el miedo y el pánico en sus ojos. No creía que él me eligiera a mí. Efectivamente, mi papá me miró con ojos fríos, pero cuando vio mi rostro lleno de lágrimas, hubo un momento de vacilación y emoción en su mirada. La madre de Natalie rápidamente agarró su mano y dijo: «Aiden, esta es mi última súplica. Solo tengo a Natalie como mi hija. Si le pasa algo, yo tampoco puedo vivir». Mi papá levantó la vista y tomó la rápida decisión de elegir a Natalie. Mi mamá casi pierde la cabeza, corriendo hacia adelante y golpeando repetidamente la cara de mi papá, pero él no se resistió. Lloró y se arrodilló ante los secuestradores, suplicando: «Por favor, perdona a mi hija. Puedes tener cualquier otra cosa que quieras». El secuestrador sonrió y dijo: «¿No escuchas las sirenas de la policía abajo?». Mi mamá levantó la vista, sorprendida al ver que los secuestradores ya me habían levantado. Miré el rostro severo de mi padre, con la cabeza gacha, mientras los recuerdos inundaban mi mente. Pensé en la muñeca de tela y en el castillo que mi papá me había regalado cuando era pequeña, cómo solía consolarme, llamándome su pequeño tesoro. Había preparado vestidos bonitos y me había comprado unos preciosos zapatos de princesa. Hice un puchero y abracé su cuello con rabia, preguntándole por qué no me había elegido a mí, su gran tesoro. Miró hacia arriba, miró a mi mamá a su lado y sonrió mientras explicaba: «Eso es porque papá ya tiene un gran tesoro». Le pregunté enojado quién era. Abrazó a mi mamá, que estaba sonrojada, y la besó en la frente. «Por supuesto, es mamá», dijo. Vi que la cara de mi mamá se ponía roja, pero mi papá le apretó suavemente la mano. Me miró y, aunque no entendía por qué tenía la cara roja, seguía sonriendo con sus dientecitos blancos. Mi mamá se veía hermosa cuando sonreía, y mi papá se rió suavemente. Papá me había prometido el pastel de cumpleaños más grande para mi cumpleaños, pero no lo cumplió. El día de mi cumpleaños, lo esperé en el sofá. Mi mamá me dijo que estaba trabajando horas extras, pero yo sabía que estaba mintiendo porque la escuché hablar por teléfono con él. Papá había dicho claramente: «Natalie está en el hospital».
Natalie, deja de causar problemas. Creía que volvería. Nunca me había mentido. Entonces, después de que mi mamá se durmió, me escabullí escaleras abajo para esperarlo en la puerta de la villa, pero nunca regresó y me quedé dormida. Cuando me desperté, ya estaba en el hospital. Mi mamá llevaba un vestido beige, su rostro delicado, lleno de preocupación. Cuando me vio despierto, me abrazó y lloró, culpándose a sí misma por haberme escabullido escaleras abajo, lo que la había puesto tan triste. Stacy se acercó y le dijo, Abby, asume que tu padre está muerto. Has estado ardiendo durante 2 días y él no ha venido a verte. Stacy dejó de hablar y yo lo entendí. Mi mamá regañó gentilmente a Stacy, quien parecía disgustada, pero suspiró suavemente cuando vio mi rostro pálido, preguntando, ¿cuántas veces lo has llamado? ¿Ha venido? Agaché la cabeza, sintiéndome abatido, pero realmente amaba a mi papá. Mi mamá bajó los ojos y me tocó la frente. La fiebre ha bajado, dijo Stacy después de completar los trámites de traslado, indicándonos que fuéramos a otro hospital. Mi mamá me abrazó y se preparó para irse. Estaba demasiado débil para levantar los ojos, pero vi el rostro severo de mi padre en la habitación de al lado. Sobre una cama infantil rosa había una niña con un vestido pequeño, de la misma edad que yo, con una tía a su lado sonriendo y tocando el pecho de mi padre. Las risas y la alegría parecían desbordarse de ellos, apareciendo como la familia de 3 más feliz. Mi mamá se detuvo en seco, su cuerpo suave temblaba. Más tarde, mi frente estaba empapada con gotas tibias que caían sobre mis pestañas. ¿Estaba lloviendo? Me pregunté somnoliento, pero perdí el conocimiento. Todo lo que podía escuchar eran los gritos horrorizados de mi madre, diciendo que no habíamos logrado cambiar de hospital. Mi mamá se quedó conmigo una semana. Durante ese tiempo, a menudo me escabullía en el pasillo cuando ella no estaba. Me quedaba allí y miraba por la rendija de la puerta para ver a mi padre en la habitación de enfrente, alimentando a Natalie y abrazándola. Cuando me di la vuelta, vi a mi mamá parada detrás de mí. Sus lágrimas caían una por una, pero estaba sonriendo mientras me miraba. Me acerqué y la abracé, diciéndole, ya no quiero que sea mi papá porque no quiero que mamá llore más. Papá. No pude evitar llamarlo. Estaba atónito. Papá, esta es la última vez que te llamaré papá. Sus ojos estaban llenos de pánico. Sus delgados labios se movían como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Miré hacia abajo, sintiéndome abatido. El secuestrador me sostenía en el aire, y sentí vagamente lo que estaba a punto de hacer. Levanté la cara y le sonreí a mi madre, que lloraba incesantemente. Mamá, no llores. Abby estará triste. Está bien, mamá. Tan pronto como terminé de hablar, escuché las voces de pánico de mi mamá y mi papá. Resultó que el secuestrador lo había soltado. Mi madre miró la escena con los ojos inyectados en sangre. Luego su voz desgarradora me llegó. Abby, Aiden, realmente lo lamento. Siguió el grito desgarrador de papá. Vi la frágil figura de mi madre aparecer frente a mí. Había perdido mucho peso y me abrazó con fuerza. Que te portes bien, Abby, te amo. Lo que más apreciaba era el suave sonido de la voz de mi madre. Acurruqué mi cabeza en su hombro, mirando la figura borrosa de arriba, y cerré los ojos. Mamá, te quiero mucho. No tengamos más a papá, ¿de acuerdo? Escuché la voz de mi mamá ahogarse de emoción. De repente, después de un fuerte impacto, perdí el conocimiento. Solo sentí que mi mamá me abrazaba fuerte. Me transformé en un pequeño duende, capaz de flotar en el aire como los duendes de las historias que mi mamá me había contado. Quería encontrarla, pero la vi justo enfrente de mí, sosteniendo una versión idéntica de mí. Apretó suavemente sus labios contra mi frente. Escuché gritos a nuestro alrededor a medida que más y más personas se reunían, queriendo ayudar a mi mamá, pero no podían escuchar mi voz. Lloré mientras los tíos y tías de los alrededores también lloraban, tapándose la boca y diciendo, «Este niño es tan lindo. ¿Cómo pudo suceder esto?» Escuché a la policía detener al secuestrador, que estaba prófugo. Más tarde, la madre descendió. ¿Por qué abrazó al niño con tanta fuerza? Es muy lamentable. No podía soportar ver cómo tíos y tías uniformados se apresuraban a separar a mi madre y a mí. Sus rostros severos no mostraban piedad. A pesar de su fragilidad, mi mamá me abrazó con fuerza y no pudieron separarnos. Las tías lloraron y los tíos se alejaron con los ojos rojos, incapaces de soportar la vista. A mi mamá se la llevaron.
Vi a mi padre arrodillado en el suelo con los ojos vacíos y a la madre de Natalie, escondida en el coche con Natalie, sonriéndome. Yo estaba tranquilo, no corría de un lado a otro, pero un tío uniformado me dijo, «Nadie nos quiere a mamá y a mí». Escuché la voz indiferente de mi papá en el teléfono. «No están relacionados conmigo. Haz lo que quieras con ellos». Antes de colgar sin dudarlo. Me agaché en un rincón, tapándome los oídos. No quería escuchar más la voz de mi papá porque me dolía mucho. Más tarde, Stacy llegó y nos llevó a mi mamá y a mí. Stacy lloró dentro de una cajita de madera, y yo quería abrazarla tanto, pero no pude porque no podía tocar nada. Lo había intentado muchas veces. La puerta se abrió y mi papá llegó con la madre de Natalie detrás de él. Cuando Stacy vio esto, corrió hacia adelante y abofeteó a mi papá, dejando una huella roja en la mano. «Papá, ¿cómo te atreves a venir aquí? Salte, largo de aquí. No ensucies el funeral de Natalie y Abby». Mi papá puso la cara ligeramente roja en las comisuras de los ojos, pero aún parecía frío. Apretó los labios y habló en voz baja. «Oye, acabo de llegar aquí». Antes de que pudiera terminar, Stacy lo interrumpió bruscamente. «¿Por qué vienes? Sus cuerpos son los que abandonaste. Sabías muy bien que Natalie es huérfana. Y la dejaste a ella y a Abby allí, negándote a llevárselas». Stacy se atragantó y los ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerse y volvió a llorar. Su pecho se agitó mientras se agachaba, respirando con dificultad, y luego se levantó de nuevo. Después de un largo rato, dijo, «Aiden, sal ahora». Parker dio un paso adelante para apoyar a Stacy y le dijo en voz baja a mi padre, «Aiden, no eres bienvenido aquí». Mi papá me miró a mí y luego a una foto amable de mi mamá, aunque carecía de colores bonitos. Pensé en volver a la villa a buscar mi pincel y, como antes, colorear los labios de mi mamá con el tono más bonito. Mi papá aún se quedó. Lo seguí en silencio, queriendo volver a la villa a buscar el pincel, pero no quería que se enterara porque mi mamá y yo habíamos acordado no volver a quererlo. En su siguiente vida, papá convocó a su asistente a su oficina e instruyó al equipo técnico para que verificara si las grabaciones habían sido alteradas. Le entregó su teléfono al asistente, quien regresó poco después con algunas noticias preocupantes. «Aiden, estas grabaciones fueron creadas utilizando la última tecnología de replicación de audio. Es extraño porque uno de ellos data de hace 6 años, lo que no era factible a nivel nacional en ese momento». Papá se sorprendió, agarró su teléfono y salió corriendo en busca de la madre de Natalie. Cuando abrió la puerta, estaba visiblemente sorprendida y retrocedió un par de pasos del papá enfurecido. Su comportamiento era más intenso de lo que Aiden había visto jamás, con venas rojas palpitando en sus ojos. «La persona que me enviaba dinero en secreto todos los meses no eras tú, ¿verdad? El de los mensajes de texto tampoco eras tú. Era Natalie, ¿verdad? Así que las grabaciones que proporcionaste fueron fabricadas». Al ver los ojos inyectados en sangre de papá, la madre de Natalie levantó la vista, evitando nerviosamente su mirada. «¿Cómo es posible, Aiden? ¿Qué te pasa?». Comenzó a acercarse a él, pero antes de que pudiera terminar, papá la empujó violentamente al suelo y se sentó en el sofá. Natalie gritó y lloró en voz alta. «¡Ey! Tío Chi, eres demasiado intenso. A Natalie ya no le gustas». Papá la ignoró y se fue sin pensarlo 2 veces. Se subió a su coche, encorvado, cubriéndose la cara mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Papá estaba llorando. Aiden nunca lo había visto derramar lágrimas. El conductor, sentado en el asiento delantero, miró hacia atrás, en estado de shock. «¿Estás bien, papá?». Papá se echó a reír de repente, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «De hecho, renuncié a mi Abby por otro hijo. ¿Crees que Abby estaba adolorida cuando se cayó? ¿Habría llamado a papá? Tiene tanto miedo al dolor. Debió de llorar, pero me dijo que ya no me llamaría papá». Más tarde, papá le informó a Stacy que se habían llevado a la madre de Natalie. Descubrió que el secuestrador fue contratado por la madre de Natalie y que el propio secuestrador era un fugitivo. La madre de Natalie le había pagado una cantidad considerable y papá sonrió, creyendo que nunca volvería a escapar. Sin embargo, papá sintió que no era suficiente porque no aliviaba el dolor de mamá. Unos días después, la madre de Natalie falleció. Una voz fría y mecánica resonó en el vacío.
Notificación del sistema. El intento de la Tasker Haley de capturar al protagonista masculino ha fracasado, y la tarea de reversión del protagonista femenino también ha fracasado debido a que el anfitrión firmó un acuerdo adicional hace 2 meses. El sistema ha transferido con éxito la vida útil de la hija del protagonista masculino al anfitrión. De acuerdo con el acuerdo, después del fracaso de la tarea, se aplicará el castigo por desintegración del alma. Después de que se ejecutó el castigo, Natalie se acercó a papá. Su vestido de princesa estaba sucio, su rostro marcado con manchas de lágrimas, y estaba arrodillada en la entrada de la villa, suplicando a papá que la dejara entrar. Papá se negó y le ordenó al ama de llaves que la desalojara. Curioso, Aiden lo siguió para ver qué sucedía. Después de que Natalie se fue, abordó una camioneta con un hombre alto y delgado, y Aiden no pudo alcanzarlo. Al regresar a la villa, todos los que estaban dentro habían sido expulsados. Papá agarraba el anillo de mamá, llorando incesantemente. Se sentó en el suelo y se fijó en un documento que se había caído cerca, un acuerdo de divorcio que había visto antes, después de ser dada de alta. Mamá había llorado continuamente por ello. Natalie, así que esa noche querías que volviera para esto, ¿no? No, me querías demasiado como para abandonarme, murmuró papá para sí mismo. Habíamos acordado no involucrar a papá. Mamá no querría que lo hiciera. Mamá nunca me mentiría. Papá hojeó las páginas y dijo en voz alta, solo querías a Abby. Y yo, Natalie, mi esposa, me equivoqué. ¿Volverás? No paraba de acariciar el nombre de mamá en la última página. A partir de ese día, nunca más volvió a salir de la casa. Cuando el asistente se acercó a él, instándolo a regresar a la empresa, papá lo ignoró. El asistente le confió que papá había perdido la cordura, bebiendo en exceso todos los días. Después de beber, llamaba a mamá y a Aiden. Pero ¿cómo podía olvidar que ambos estaban muertos? Stacy y Parker visitaron a papá y vieron su estado deteriorado. Stacy se rió sarcásticamente. Aiden, eres realmente patético. Renunciaste a Abby y ahora eres así. Es realmente repugnante. Parker miró a papá con lástima y agarró la mano de Stacy. Déjalo ir, se burló Stacy. Cuando Haley te rogó que salvaras a su hija, dijo que solo tenía una hija, Abby. Abby sobreviviría sin una hija, pero Natalie no. Con cada palabra que Stacy pronunciaba, la tez de papá se volvía más pálida, sus ojos rojos y cansados. Parker finalmente suspiró y apartó a Stacy. Pero antes de irse, Stacy se volvió hacia papá y le dijo, Aiden, Natalie debe arrepentirse de amarte. ¿Sabías que mientras estabas con la hija de Haley en el hospital, Abby estaba al lado y Natalie la cuidaba sola? ¿Dónde estabas en ese momento? Ahora que la gente está muerta, ¿por qué todo este falso afecto? Los ojos de papá se abrieron y sus labios pálidos se movieron ligeramente. En el siguiente instante, agarró frenéticamente las llaves de su auto y salió corriendo. Aiden lo siguió hasta el hospital. Después de regresar, papá permaneció en su estudio, viendo las imágenes de vigilancia del hospital. La pantalla mostraba a Aiden con una pequeña bata de paciente, su rostro pálido, de pie en el pasillo con mamá llorando, mientras le sonreía en la habitación opuesta. En otra habitación se veía a papá sosteniendo a Natalie, instándola a tomar medicamentos. Irónicamente, la expresión de papá se volvió aún más pálida. Aiden bajó la cabeza, incapaz de ver más la pantalla de la computadora de papá. Después de un rato, papá levantó la vista como si tuviera una epifanía. Revisó las imágenes de vigilancia de la empresa, junto con videos del exterior de la villa, viéndolos repetidamente. Las imágenes mostraban a Aiden, mamá y papá jugando con una pelota que rebotaba en el patio. Papá deliberadamente sostuvo la pelota en alto, negándose a dársela. Aiden, frustrado, le pidió ayuda a mamá. Mamá pellizcó su carita y aceptó, pero aunque saltó, no pudo alcanzar la pelota en la mano de papá. Papá sonrió y señaló su mejilla. La cara de mamá se puso roja. Cuando Aiden no estaba prestando atención, extendió la mano para sostener el hombro de papá y le concedió su pequeño deseo. Confundido, Aiden aplaudió a mamá. Mamá es genial. Papá miró las orejas sonrojadas de mamá con una sonrisa, curvando los labios. Miró con anhelo obsesivo, pero cuando vio aparecer la pequeña figura de Aiden en la puerta de la villa, papá se quedó atónito. En ese momento, Aiden estaba hablando consigo mismo.
Papá es un mentiroso. Mamá y yo lloramos en secreto. Sentí que la almohada de mamá estaba mojada. Hoy es mi cumpleaños, papá. Prometiste comprarme el pastel más grande. Aiden se desplomó en la puerta de la villa. Poco después, mamá se apresuró a salir sosteniéndolo. Papá apagó la computadora, cubriéndose la cara y temblando levemente. A la mañana siguiente, papá fue a la empresa con el traje que mamá le había comprado, aparentemente olvidando que mamá y Aiden ya estaban muertos, como si nada hubiera cambiado. Después del trabajo, papá llamaba a mamá y a Aiden, conversando al aire sobre los eventos de la oficina. Cariño, ¿sabías que el hijo de la asistente se va a casar? ¿No te dijo que nos invitaría cuando lo hiciera? Cariño, en mi camino de regreso vi un nuevo vestido de princesa de AE. A Abby le encantaría. La niñera, aterrorizada de que papá hablara al aire, huyó presa del pánico. Más tarde, papá comenzó a llegar a casa cada vez más tarde. Aiden se dio cuenta de que se reunía frecuentemente con un tío. No te preocupes, definitivamente te ayudaré, le dijo el tío a papá, afirmando que podría resucitar a mamá y a Aiden, pero Aiden sabía que era un fraude. De hecho, el tío estafó todo el dinero de papá. Sin embargo, papá no estaba angustiado. Continuó enviando gente para localizar al tío, desesperado por resucitarlos. El tío, asustado, apartó a papá. Eres un loco, confirmó el asistente. El tío se ha ido al extranjero y no volverá. Papá lloró al regresar a la villa, pero se negó a rendirse. Vendió la empresa, otras propiedades e incluso su coche, dejándolo sin nada más que la villa. Llevaba grandes sumas de dinero a todas partes, tratando de encontrar a alguien que trajera de vuelta a mamá y Aiden. Pero inevitablemente, todos sus fondos fueron robados. Desesperado, papá compró grandes cantidades de alcohol, bebía a diario y se hundía en un sueño profundo. Extraño a mamá y a Aiden, se lamentó. Se acercó a Stacy rogándole que revelara la ubicación de sus tumbas. Stacy se negó. Se apoyó en el sofá y miró a papá con desdén. No los querías en ese entonces. ¿Por qué preguntar ahora? Natalie es huérfana. Si yo no hubiera intervenido, nadie se los habría llevado. Cuando le dijiste a la policía que no conocías a Natalie y te negaste a reclamar sus cenizas, perdiste el derecho a verlas de nuevo. Papá dio un paso atrás, forzó una sonrisa amarga y permaneció en silencio. Parker, al presenciar el estado demacrado de papá, le envió un mensaje de texto. Stacy le lanzó una mirada y subió corriendo las escaleras. Parker le dedicó a papá una sonrisa triste. Aiden, esta es la última vez que te ayudo. Papá asintió en silencio, abrió el texto y salió corriendo con frenesí, sin siquiera darse cuenta de que se le habían quitado los zapatos. Tropezó y se arrodilló ante sus tumbas, llorando incontrolablemente. Tocó repetidamente las fotos de mamá y Aiden. «Carly, ¿crees que si muero podría volver a encontrarte?» El padre se desplomó, con la espalda pegada a la lápida, pareciendo anormalmente delgado. Parker no tardó en llegar, exhalando profundamente, y acompañó a su padre de vuelta a la villa. Al despertar, el padre inmediatamente comenzó a beber en exceso. Después de recuperar la conciencia, dejó de comer, claramente resuelto en su decisión. Noté una niebla oscura que rodeaba lentamente a mi padre. Cuando estaba ebrio, visitaba el cementerio y compartía historias de tiempos más felices con mi madre y conmigo. Unos días después, me vio. Mi padre sonrió y dijo, «Abby, mi querida Abby». Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos mientras me miraba. Papá ya no parecía guapo. Su ropa estaba sucia, olía fuertemente a alcohol mezclado con vómito, y sus mejillas estaban hundidas. Me desconcertó cómo mi padre pudo verme de repente. «Abby, ven aquí», gritó, pero yo negué instintivamente con la cabeza. El padre sonrió, aunque las lágrimas seguían cayendo. «¿Dónde está mamá?» «Abby, ¿estás culpando a papá?» Permanecí en silencio, casi como si aceptara su presencia. Mi padre corrió a abrazarme, pero los dos retrocedimos asustados. «Papá, ya no te quiero», susurré en voz baja. Mi suave voz trajo otra sonrisa al rostro de mi padre, pero estaba teñida de dolor, como si temiera asustarme. Su voz era tierna, recordaba los tiempos que solía consolarme. «Abby, papá está equivocado. Por favor, perdóname. ¿De acuerdo?» Siguió acercándose.
Traté de irme, pero me vi envuelto en un tenue resplandor amarillo. Papá gritó al verme desaparecer. 3 días después, alguien en el cementerio se sorprendió al encontrar a un hombre sin vida desplomado ante la lápida. Había pasado una cantidad significativa de tiempo. Un amable monje suspiró, contemplando que todo efecto tiene su causa. Más tarde, en una pequeña colina frente al cementerio, apareció una nueva tumba diminuta, pero estaba demasiado lejos para ver el interior. Epílogo. La historia concluye. Si estuvieras en el lugar del protagonista, ¿lo perdonarías? Afirmativamente, alcé la vista hacia la mujer que tenía delante, madre, que parecía 10 años más joven de lo que recordaba, y sonrió. Llevaba un sencillo vestido blanco, su largo cabello negro caía por su esbelta espalda, con algunos mechones juguetones descansando sobre sus suaves hombros. Era hermosa, exudaba un encanto juvenil que difería de mis recuerdos. Finalmente te encontré, mamá. Mamá parpadeó y ofreció una leve sonrisa. Abby, eres solo un año más joven que yo. ¿Por qué pareces tan maduro? Es solo una historia. ¿Por qué tan repentinamente sentimental? Conmovida, mamá asintió, señalando mis ojos. Me di cuenta de que había estado llorando sin darme cuenta. Simplemente estoy emocionado. Me recompuse y tomé alegremente la mano de mi madre. Le pregunté, Carrie, ¿te gusta Aiden? Mamá negó con la cabeza. Solo conocí a Aiden de último año en la fiesta de bienvenida de primer año. ¿Por qué preguntas eso ahora? Sonreí, sosteniéndola del brazo. Solo curiosidad. Cuando estaba a punto de salir de la cafetería, miré hacia atrás a una figura alta y familiar en la esquina que vestía una camisa blanca. Su postura era ligeramente rígida, con un toque de decepción en sus ojos. El teléfono que había estado sosteniendo estaba cerca. Un chico se acercó a él, dándole unas palmaditas en el hombro con curiosidad. «Aiden, ¿no se suponía que ibas a encontrar a Abby e intercambiar información de contacto? ¿Por qué estás aquí en cambio?» Aiden bajó la cabeza, sintiendo una sensación de pérdida, como si algo hubiera salido mal. «No es nada», respondió, ya que la otra persona no mostró interés, lo que hizo innecesarias más preguntas. Años más tarde, mi madre se había convertido en una diseñadora de renombre y, sin darse cuenta, conoció a un profesor universitario llamado Brady. Preocupado, lo seguí en secreto para investigar y me sorprendí cuando me descubrieron. No estaba enojado. Entendiendo mis preocupaciones, cooperó y proporcionó información detallada sobre Brady, proveniente de una familia académica sin malos hábitos, con excelentes antecedentes e incluso 3 generaciones de registros médicos. Asentí con la cabeza, deseándole éxito en la búsqueda de madre. Sonrió. De hecho, un mes después, Brady comenzó a cortejar a su madre. Aunque su madre le informó que no podía tener hijos, Brady se sorprendió momentáneamente, pero pronto se volvió aún más cariñoso con ella. Aunque no entendía por qué mi madre era infértil, permanecí en silencio y revisé discretamente el informe médico de mi madre. Confirmó que la madre no podía concebir. Me quedé atónito cuando Brady no dudó e incluso se sometió a un procedimiento de esterilización para mamá. Sosteniendo el informe, se paró frente a su madre y declaró: «Ahora somos iguales. Tú no puedes concebir y yo soy infértil. ¿No nos convierte eso en una pareja perfecta?», exclamó la madre. En esta vida, ella había sido firmemente elegida.